Bienvenidas y bienvenidos a otra clase de pueblos originarios. En este caso trabajaremos con la noción de los territorios y su vinculación con la construcción de fronteras. Habitualmente cuando hablamos de un territorio nos aparece figurado un espacio geográfico, es decir, un espacio físico, medible, tangible. Por lo tanto, uno podría decir que el territorio, más allá de los objetos y rasgos naturales que existen en este, es una construcción socialmente realizada, socialmente enmarcada, y por lo tanto, si es histórica, tenemos que considerar que es dinámica, que es disputada, que implica un conflicto y que puede ir modificándose conforme el devenir histórico. Si consideramos las fronteras como espacios transicionales y que a su vez están históricamente construidos, el hecho de que una frontera implica siempre una construcción de un otro o de alguien que es ajeno a nosotros. A su vez, este binomio nos permite asignarle a esta frontera un carácter no solamente físico, sino que a su vez se le confiere a la frontera otro tipo de valor en función de esa relación que establecemos, artificial o no, que implica. Estos límites son relativamente imprecisos y están sujetos a modificaciones en función de las características de estas relaciones que mencioné respecto a estos dos actores o más actores y cómo estos actores se representan en función de este tipo de relación. Es decir, podríamos considerar que la frontera es un espacio relacional. Es un espacio, según Lucayoli, en el cual existen imaginarios que están superpuestos. Y esta superposición no implica necesariamente un conflicto, sino un recambio en las configuraciones entre pueblos de de un mismo origen cultural, o incluso en una modificación de relaciones pasadas entre pueblos absolutamente distintos culturalmente. Cabe agregar, y parafraseando al antropólogo británico Gregory Bateson, que el mapa no necesariamente coincide con el territorio. El mapa son aquellas representaciones que realizamos sobre el espacio físico y el espacio que por otra vía es vivido. El mapa, es decir, la representación de aquello que nosotros hemos vivenciado, no siempre totaliza la cantidad de experiencias vividas en un entorno físico. Lo mismo, la experiencia vivida no puede ser condensada en su riqueza vivencial o practicada a partir de un mismo relato. Existe un sinnúmero de representaciones que están en la mente de los actores, según sus vivencias y prácticas, que escapan a estas representaciones acotadas y pretendidamente objetivables, representadas en los mapas tal cual los conocemos. Por lo tanto, y a manera de ejemplo, en estas siguientes dos diapositivas están representadas distintas imágenes de lo que podríamos habitualmente considerar como límites políticos o fronteras entre distintos países. Fíjense, por ejemplo, en la primera de ellas, en la cual hay como una frontera en términos ideológicos y la frontera invierte los roles de quién es el que manda y quién es el que obedece. Observen que es, desde un punto de vista simbólico, este cartel y esta advertencia a la presencia de un territorio implica una inversión del orden que subyace o que existe al exterior de este territorio, es decir, en territorio mexicano. Por otro lado, la caída del muro de Berlín no solamente fue una caída en términos espaciales y la apertura de Berlín como ciudad y como administración de ese espacio geográfico, sino que implicó también una derrota política, tal vez podríamos decir ideológica, de un conglomerado de naciones
que se constituyeron o se agrupaban bajo el término de socialismo real, ¿sí? Esto significó una barrera ideológica y fue por algunos mencionado de esta forma o considerado de esta forma como el fin de la Guerra Fría. Por otro lado, pueden ver una imagen de la construcción de la frontera entre México y Estados Unidos. Fíjense que si yo considero la vegetación en ambos espacios es exactamente idéntica y esto demuestra la artificialidad y el poder de las fronteras, ¿sí? Las fronteras en algunos casos, si bien las hemos considerado como imaginarios superpuestos, como espacios transicionales, existen a veces esfuerzos físicos o barreras físicas como ese caso para demostrar que no existe una superposición en términos de culturas, en términos de historias en común, etc. Siguiente diapositiva ilustra exactamente la misma idea, pero desde un punto de vista social. Podemos ver por un lado una brecha generacional, que podemos considerarla como una frontera, no solamente en términos de edades, sino también en términos de capital cultural, en términos de formas de representarse o relacionarse con la realidad y nuestros pares, y también formas de vivir la existencia. Y por otro lado, la disputa del territorio no simplemente está vinculada con la posesión de la tierra. El territorio implica la vivencia de otros valores, la vivencia de un pasado común, la vivencia de el compartir una presencia cultural o una presencia no solamente espacial, sino confrontativa frente a otras realidades u otros modelos. Si consideramos habitualmente las fronteras que históricamente, si lo sintetizamos a la Argentina como situación territorial, podemos plantear que se recurrió históricamente a la utilización de principios de bipartición. En términos de la situación colonial, recuerden el binomio antagónico entre salvaje y civilizado, lo mismo ya consolidado el Estado Nacional entre aquellos que estaban marginados o por fuera del capitalismo representado por el modelo agroexportador inicialmente y después por la industrialización, y podríamos considerar como los marginados y los proletarios. Y en las nuevas democracias tendríamos que revisar cuál es esta bipartición. Por lo tanto, propongo superar y trascender esta idea de bipartición tan simplista y tan extendida y poder explorar a partir de qué elementos estas fronteras se encuadran dentro de ese concepto tan importante expresado por Luca Ioli, que es el de imaginarios superpuestos. ¿Cuáles son los elementos que están en disputa en el territorio? ¿Cómo considerar una toma de una tierra en función de esta posibilidad de superarnos entre usurpadores versus propietarios? ¿Y cómo dimensionar este territorio en función de las vivencias, las prácticas y los nuevos desafíos de la apropiación de un territorio? Lo que quiero plantear en términos actuales y en términos de la propiedad, la imagen del territorio desde la creación del Estado Nacional ha sido muy unida o ha estado muy unida y arraigada a la idea de propiedad y de posesión o de ocupación efectiva, como plantea, por ejemplo, la autora Cantarelli. Por lo tanto, ¿cómo podemos superar esta idea tan arraigada del territorio en función de la posesión, la ocupación y la propiedad y buscar nuevos elementos a partir de los cuales considerar y repensar ese territorio a partir de no solamente la posesión, que nadie la niega, sino también a partir de cómo los actores
se recrean dentro de ese escenario. Retomando la idea de mapa y territorio, Bateson decía que el mapa no es el territorio, ya lo expliqué. El mapa no representa cabalmente lo que para los actores es el territorio. Y en esta frase me parece importante retomar el texto de Ramos y Del Río, en el cual estos autores plantean la complejidad de la construcción del territorio, la complejidad de la construcción de los mapas sociales y su separación de los mapas calco, los mapas vinculados con el modelo cartográfico. Por un lado, lo que consideramos es, plantearnos la territorialización como la posibilidad de tener la posesión autorizada de un espacio. Entra en disputa distintos intereses. El planteo de estos intereses es donde se formaliza la verdadera disputa sobre el espacio físico en función de el verdadero peso de los intereses de los actores involucrados. Y en este sentido, la vivencia y la práctica y la ocupación ancestral, mítica, etcétera, de un espacio cobra realmente importancia e interés desde un punto de vista de la historia. En este caso es muy importante considerar cómo lo vivenciado y las prácticas sobre el territorio constituyen un elemento vital respecto a la posibilidad de disputar los espacios geográficos, es decir, físicos, y cómo este tipo de prácticas sociales se plantean como un modelo contrahegemónico respecto al modelo habitualmente utilizado para fundamentar la posesión de un espacio, como pueden ser los mapeos, como puede ser una mensura del terreno. Ramos y Del Río comentan que hay dos tipos de modelos respecto a los cuales se puede representar el territorio. Uno de ellos es el mapa calco, o para hacerlo más sencillo, el modelo cartográfico, a partir del cual el espacio físico es mensurable y esta mensura justifica o da argumentos sólidos e irrefutables para fundamentar la propiedad del espacio que puede llegar a ser ocupado a futuro. Por lo tanto, si el espacio no ha sido mensurado, no puedes tener una utilidad. Y al no tener utilidad, nadie puede fundamentar su propiedad, y al no estar mensurado, nadie puede oponerse a la propiedad de quien lo haya medido o de quien lo haya mensurado o justifique con ello la propiedad, dado que tiene determinados papeles o títulos que lo habilitarían bajo el capitalismo a ser propietario. Por otro lado, y como contramodelo a este modelo calco, o mejor dicho, mapa calco, existe el mapa social, que puede superar en términos de práctica la mera existencia o la mera demarcación del espacio físico y vincularse a prácticas ya sea del pasado, vinculadas con un espacio social que supera o atraviesa el mapa o atraviesa en sí mismo el territorio y que puede trascenderlo en términos de prácticas que no estén vinculadas solamente con un espacio físico, sino también con un tiempo ancestral en el cual los límites de ese territorio no están claramente definidos, sino que hasta pueden incluso superarlos. Respecto al mapa social, es un espacio socialmente construido. No está construido a partir de un burócrata que mide el espacio, sino que es un espacio con distintas posesiones y por lo tanto implica o encierra un constante dinamismo. No hay un modelo hegemónico sobre el cual se interpretan las vivencias realizadas o las prácticas dentro del territorio, y sí se habla de unas trayectorias sociales en las cuales hay distintos actores involucrados y hay distintas narrativas posibles. En el caso particular del texto,
estos mapuches hablan de los desplazamientos, de las persecuciones y del regreso a un espacio mítico, un espacio originario, que considero muy interesante. Es decir, que el territorio puede superar la mera espacialidad vivida, ¿sí? Si uno lo considera desde un punto de vista de los reclamos de tierras y de reconocimiento como premodernos o preexistentes a los pueblos originarios, el mapa social constituye una herramienta muy importante de reivindicaciones políticas, porque le habilita a estos pueblos originarios la posibilidad de ser reconocidos en función no solamente de una mensura, sino a través de un relato o de un mito ancestral en el cual la espacialidad no coincide necesariamente con el espacio actual en el cual se encuentran habitando, ¿no? En resumen, podemos decir que el territorio, lo mismo que las fronteras, son espacios construidos y como tales son fenómenos históricos. En esa construcción existe una multidimensión que no solo involucra a distintos actores, sino que también involucra la manera en que estos actores se relacionan por un lado entre sí y también cómo ellos se relacionan en ese contexto histórico que les toca vivir con el espacio físico, rasgos que éste encierra. Por un lado, se lo puede considerar al territorio como medible, mensurable, como hemos dicho recién, pero también puede ser un espacio vivido que supere lo que la mensura directamente quiere representar. Es decir, un espacio que supera los límites fijados por un croquis o por un mapa, cartográficamente hablando, y que trasciende la mera representación bidimensional de un mapa para llevar incluso hasta construcciones simbólicas o míticas que no están directamente tangibles en el espacio recorrido. Por otro lado, lo que nosotros también tenemos que considerar es que estos espacios, sean las fronteras o los territorios, son en sí mismos transicionales. Sus límites son poco claros en algunos momentos y, como dice Luca Ioli, son imaginarios superpuestos, es decir, en un mismo espacio pueden existir distintos relatos que no necesariamente coinciden con el relato cartográfico y que asignan un interés particular sobre la vivencia o sobre la forma de representar el territorio